Si se recuerdan, la semana pasada veíamos que nos adentramos en algunos nos íbamos a ir adentrando en algunos pasajes, digamos, más importantes, más icónicos o más complicados o más citados del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento de este libro. Y nos quedamos pendientes con el capítulo 12 de Daniel, que es todo este tema de la resurrección, ¿no? Esto, los sabios que despertarán para la vida eterna. Es la primera alusión literal, ¿no? A la resurrección, aunque hay otros muchos libros que hacen alusión a la resurrección, si se recuerdan. Cuando Abraham, Dios le pide que ofrezca a Isaac, él está, lo va a ofrecer y de esto da cuenta el libro de la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento diciendo que Abraham creía que Dios era capaz de resucitar a su hijo de la muerte, ¿no? A Isaac. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay como una esperanza de la resurrección desde los inicios, ¿no? Sabemos que, que cada religión tiene como sus creencias, ¿no? Sobre cómo va a ser la vida, si es que hay una creencia en la vida después de la muerte y cómo va a ser esa vida, ¿no? Va a ser este cuerpo, va a ser otro cuerpo, va a ser el cuerpo de ahora, pero en la mejor época, ¿cómo va a ser, ¿no? Y a estas preguntas se busca responder. El hombre siempre ha buscado intentar responderlo, ¿no? Y por eso estos textos no son tan interesantes, porque es palabra revelada y de algún modo Dios ya va preparando desde el Antiguo Testamento su revelación definitiva en Jesucristo, que obviamente nosotros hoy creemos con fe firme en nuestra resurrección, porque Cristo ya ha resucitado y de alguna manera es primicia de nuestra resurrección. En Él vemos en modo acabado lo que nosotros estamos llamados a, a vivir, ¿no? Entonces, este texto de Daniel 12, del 1 al 4, vamos a leerlo, dice, por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Los que duermen en el polvo de la tierra está hablando de los muertos, ¿sí? Despertarán. El mismo verbo que se utiliza para despertar, se utiliza para resucitar, se utiliza para ser levantado, ¿sí? Es el mismo verbo eh, en griego. En hebreo, la verdad, no sabría cuál es el verbo, pero en griego es el mismo verbo de despertar, de levantarse y de resucitar. Unos despertarán para la vida eterna y otros para la vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella este libro hasta el momento final. Muchos lo repasarán y aumentarán su saber, ¿sí? Estamos en Daniel 12 del 1 al 4. Entonces, este texto se refiere a la vida futura y quién va a ser el destinatario de esta vida futura. Y este pasaje representa la mayor novedad del libro de Daniel. Por un lado, está hablando de dos categorías de personas. Unos que se salvarán, unos que se despertarán para la vida y otros que se despertarán para la muerte, es decir, para la ignominia, para la vergüenza. Y todo va a ser a través de la intervención de Miguel. Miguel, que es el protector del pueblo elegido.
Están hablando de un tiempo que vendrá, en aquel tiempo, que es el tiempo de la angustia, el tiempo del final. Y dice que quienes se salvarán son los que están inscritos en el libro de la vida. Esto de estar inscrito en el libro de la vida no es una novedad, ya nos aparecía en el Éxodo. En el Éxodo aparecía los que están inscritos en el libro. Éxodo 32:32. En Isaías también aparece, Isaías 4:3 aparece el tema de estar inscrito en un libro. Y se salvarán solo los que están inscritos en el libro, y todos los demás perecerán. Eso dice Daniel. Esto, ojo, no hay que entenderlo como magia, es decir, uy, ¿dónde está ese libro para anotarme? ¿No? Porque cuidadito y me cachan la muerte sin estar anotado en el libro. Y caemos en la superstición, que está muy alejada de nuestra fe. ¿Sí? Entonces no se trata aquí, es una forma analógica de decir quienes están predestinados para la vida por la respuesta que dieron a la gracia, ¿no? No, no es una cosa ni automática ni mágica, porque a veces también vivimos el bautizo como algo mágico, ¿no? Bueno, bautízalo, por si acaso. Por si acaso vamos a bautizarlo, ¿no? Es luego que elija si quiere o no, pero bueno, no vaya a ser que lo agarre. ¿No? Como si Dios fuese el ángel de la muerte y estuviese pasando a ver quién está por ahí desprovisto para llevárselo a la muerte. O sea, que a veces tenemos mucha mitología en la cabeza. Entonces no se trata de esto, ¿sí? Se trata de sí, estamos inscritos y nuestros nombres están inscritos en el cielo, eso lo dice el mismo Jesús, pero por la forma en la que hemos vivido, ¿no? Em, y no por un instante de error, ay, me equivoqué justo hoy y me agarró la muerte. Valió todo lo de mi vida porque justo hoy me salí de mis casillas y me agarró un tren allá afuera y nada. Y Dios dijo, Es una cosa instantánea, es ahí y no cuenta nada más, tampoco, ¿sí? O sea, tenemos de nuevo que purificar mucho nuestra concepción de Dios, ¿no? Y tampoco se trata de, bueno, entonces da igual, voy a vivir como sea y a última hora me confieso sin mucho arrepentimiento porque en realidad siempre supe que podía vivir de otra manera y a última hora me confieso, ¿no? Es diferente quien nunca ha conocido a Dios y a última hora lo conoce, ¿no? Como los obreros que llegan a última hora a, a la viña, ¿sí? Pero bueno, entonces, el versículo 2 toma en consideración a los difuntos, ¿no? Primero están los vivos, ¿no? Porque nos puede surgir la pregunta, bueno, pero en el final de los tiempos, ¿habrán vivos o primero Dios los mata a todos y después habrá el juicio? No, habrá vivos. O sea, habrá en ese momento gente que está viva, ¿no? Y que no pasó por la muerte. Y que pasarán por el juicio sin haber pasado por la muerte, ¿sí? Y habrán otros que estarán muertos, ¿no? Entonces, están los vivos y los difuntos y ambos pasarán por el juicio final y definitivo. Los que ya hayan pasado por el juicio particular, es decir, los difuntos, pasarán igual por el juicio definitivo, aunque para ellos ya la sentencia está dictada. No es que cuando llegue el juicio final se deroga el juicio anterior, ¿no? Cuando yo muero hay un juicio y en ese juicio hay una sentencia y esa sentencia es irrevocable, ¿no? Lo que va a suceder en el juicio final para los muertos es la resurrección de la carne y para los vivos será el juicio particular y la resurrección de la carne, ¿vale? Entonces, y se dice que también, tanto para los vivos como para los difuntos, hay una doble sentencia. Hay opción A u opción B. No hay más. La vida o la muerte. La salvación o la condenación. No hay más. Y lo bueno es que hay un juez y no somos ninguno de nosotros. Porque a veces nos encanta erigirnos en juez. A mí, al menos, es que me fascina. O sea, siento que es el trono en el que yo tengo que estar sentada. Y emitir juicios. Tú para allá, tú para acá, dices, hasta que de pronto viene la luz del Espíritu Santo y
te sacude y te dice, hay un juez y no eres tú, no lo olvides, ¿no? Gracias a Dios, ese único juez, nosotros, si Dios así lo permite, lo conocemos y sabemos que es un Dios bueno, justo, misericordioso. Y por lo tanto, ese momento, el juicio final, no nos tiemblan las rodillas. Y si nos tiemblan es para correr con alegría, a abrazar a nuestro Señor. No sabía que tenías tantas millones de jueces, no pareciese. Mm. Parecen Así más es, bonitas, mira, parecen más las bonitas. apariencias engañan. Sabía que preguntarle a Mercedes, a ver, doña Mercedes quería si ella siempre. Las apariencias engañan. Luis, pide por mí para que me convierta. O Em, para que seas realmente una líder, con esa espiritualidad que tienes, más vale que seas una líder. Todo al contrario, que, que haya gente como vos en todos lados. No, 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 al revés, sí. que el Señor me convierta el corazón duro y farisaico. Entonces, el versículo 2, como dije, están hablando de los difuntos, ¿no? Que están divididos también en dos categorías, los justos que resucitarán para la vida y los demás que no lo dice explícitamente, pero lo podemos sobreentender porque dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida y otros para la vergüenza, es decir, todos van a despertar. Y por eso se habla de que la resurrección de la carne es para todos, para los salvados y para los condenados, ¿sí? Y así como nosotros, como los salvados en carne gozarán de la divinización y la plenitud y la participación en la vida eterna, los de la condenación van a resucitar y van a experimentar en carne el fuego y la condena, ¿sí? De hecho, creo que algunos, no, no me acuerdo bien si es algunos padres o quién, sí, yo creo que son algunos padres, que decían que de todo este imaginario del fuego, del infierno, era a modo de sí, de generar, que Dios quería generar en nosotros como lo que hace el papá con el niño, ¿no? Si no te duermes, va a llegar el coco. Un poco generar miedo la persona que no se convierte, Dios utiliza como su último recurso, ¿no? Que es generar miedo, te esperará el fuego y las llamas cuando dices, bueno, pero ¿quiénes están ahí? Las almas no, no les afecta el fuego, ¿sí? Bueno. Obviamente la carne que irá a acabar ahí y ahí sí le afecta el fuego, ¿no? A la materialidad le afecta el fuego. Si tú prendes fuego al aire, el aire ahí se queda, ¿no? O sea, la materialidad es lo que viene a ser afectado por estos tormentos. Entonces estos tormentos en realidad es como un modo de una invitación que nos quiere hacer Dios ya como a la desesperada de ponernos en una situación espantosa, a ver si eso al menos nos hace cambiar de idea, ¿no? Es como el último recurso de un padre que quiere hacer que el hijo no haga eso, ¿no? Es como a veces, que no es la mejor medida, pero cuando no sé, un padre le dice al hijo, oye, no tengas relaciones con tu novia porque bueno, y le plantea todo lo lindo hasta que le dice, fíjate que si sales embarazado y si te da una enfermedad, ¿no? Te plantea todo lo que, bueno, no, igual no quiero eso, ¿sabes? Bueno, un poco la narrativa, el imaginario del infierno a veces se pone un poco para generar esta última llamada de conversión, de atentos, ¿no? No queremos que acaben ahí, ¿no? Em, las imágenes, estas que hablan del esplendor del firmamento y de las estrellas, que hablan como de la condición de los resucitados. ¿Cómo van a ser los resucitados? Como las estrellas del firmamento. No porque nos vamos a convertir en estrellas, que esto también es parte del imaginario mitológico, de mira esa estrella, ahí está mi abuelita. No, tu abuelita no está en una estrella, eso no es católico, pero sí la belleza que te transmite y la trascendencia de la estrella. Así será la condición de los resucitados, de forma analógica, ¿no? En ese sentido sí podemos hablar, pero no a veces imaginarnos al modo principito, tu abuela sentada en la estrella, porque pues eso no.
eso no nos ayuda a crecer en nuestra fe, ¿no? Em, pero sí, esto, y nos hablan de estos justos, y esto es precioso porque habla que los justos, los sabios, brillarán como el fulgor del firmamento, y ¿quiénes más? Hablan de los sabios y de los que enseñaron, ¿no? Es decir, aquellos que hicieron fecunda su vida, acompañando, formando a otros, predicando, enseñando, y todos somos, todos estamos llamados a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor enseñanza es el testimonio de la propia vida, es el vivir, y que nuestra vida sea enseñanza, ¿no? Que nuestra vida inspire, que obviamente no se trata del esfuerzo que yo vaya a hacer, ¿no? Pero habla de esto, de estos que enseñaron a muchos, ellos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Así, de manera como eh, a modo de imagen, se habla de una realidad trascendente, que es lo que suele hacer este tipo de literatura. Este tipo de literatura ante realidades trascendentes no trata de definirlas, no trata de conceptualizarlas, te abre con imágenes, ¿sí? Con imágenes. Porque a veces las imágenes, y no a veces, las imágenes tienen ese poder de abrir horizontes sin restringirlo a un concepto. Nosotros que somos cartesianos, venimos después de Descartes y nuestra cultura occidental nos gusta mucho definir, controlar y sujetar las cosas. Pero ¿esto qué significa exactamente? ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿No? Y las cosas de Dios funcionan mejor con analogías, ¿no? El lenguaje más propio para hablar de Dios es la analogía. Es o la negación, es decir, Dios es infinito, porque no es finito, es infinito, es la negación, ¿no? Es a través de la negación yo describo a Dios. Esto se llama el lenguaje apofático, ¿sí? Es decir, la negación para escribir. Dios es infinito. Dios es atemporal, ¿no? Lo niego y esto abre horizontes, ¿no? Y también el lenguaje analógico, a través de imágenes, de parábolas, ¿sí? Que me ayudan a explicar una realidad trascendente. El tiempo del que habla aquí Daniel es el fin. El fin que por un lado está marcado en ese momento temporal histórico que están viviendo, lo marca la muerte de Antíoco, y en cierta forma acaba la angustia, ¿no? Porque acaba la angustia cuando ya deja de perseguir al pueblo de Israel este Antíoco y comienza la libertad. Pero obviamente sabemos que eso que temporalmente se cumple en ese momento, ¿no? El fin en realidad nos abre a un fin definitivo, que nosotros sabemos que está hablando de alguna manera. Recuerden que siempre las profecías hablan de algo que se va a cumplir en este tiempo histórico, probablemente dentro de los próximos años, y luego un tiempo definitivo, un cumplimiento definitivo que es pues al final, ¿no? Siempre tiene esta doble dimensión, que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Hay dos personajes, uno al comienzo y otro al final de estos cuatro versículos. Uno es Miguel y otro es Daniel. Miguel tiene por misión asegurar una ayuda continua al pueblo, ¿sí? El verbo que se utiliza significa servir, significa resistirse, o sea, Miguel tiene la misión de resistirse, de alzarse, pero también puede ser la de proteger en sentido judicial, es decir, Miguel tiene la función de abogado en el Consejo Celeste, como militar, como ejecutor de la sentencia dictada por Dios contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Los que han perseguido al pueblo elegido. Y de nuevo entonces aparece este tema de los ángeles protectores. No solo protectores de las personas, sino protectores de las naciones. Y de ahí viene que las naciones tienen un ángel protector. Así como tienen un patrón, las naciones
católicas van a ver que por tradición hay quienes tienen el ángel protector. Sí, sí, se refiere al arcángel. Miguel se refiere al arcángel. De hecho, se le llama en el libro el arcángel. Eh, Daniel, en cambio, al final te dice que es el encargado de mantener secretas y selladas estas palabras que se desvelarán en el momento oportuno. Pero también hay como una invitación, ¿no? Fíjense que dice, muchos lo repasarán y aumentarán su saber. O sea, hay quienes luego van a leer estas palabras y las van a repasar, las van a meditar. Entonces, esto también estimula a la búsqueda de la palabra de Dios. Es decir, lo que a veces nos pasa, vamos a misa los domingos, uy, mira el hijo pródigo, ¿cuántas veces yo no he escuchado esto en el retiro, en la misa, en lo otro, en lo otro, en lo otro? Buscar la palabra de Dios significa escudriñar en ella, significa dejarnos interpelar hoy por esa palabra que parece repetida porque ya la he escuchado, pero es nueva y me habla de forma novedosa en mi hoy, que es diverso a mi ayer. Yo hoy estoy en una situación diversa y por lo tanto esa palabra me habla de modo diverso, pero por eso me tengo que mantener siempre muy abierta y dócil a esto. ¿Cuál es la naturaleza de esta salvación? O sea, ¿cómo va a ser esta salvación? Habla de que va a ser un despertarse, va a ser un brillar, un resplandecer, y se describe con la imagen de las estrellas. Es decir, por un lado, despertar y por el otro lado, un fulgor, un resplandor, como un reflejo de Dios. Recuérdense que siempre que hablan de la imagen de Dios, habla que es un destello, una luz. Recuérdense la transfiguración, ¿no? Pues los resucitados tendrán un aspecto semejante al transfigurado. Entonces, de nuevo, no hay una asociación que el ser humano se va a convertir en una estrella, como el Rey León, no, sino que habla de este brillo, de este fulgor, de la trascendencia, de algo bello. Y el despertar a una vida eterna se refiere a una resurrección individual y no una simple reanimación de un cadáver o una simple continuación de la existencia presente. Y aquí les hago una pregunta. em, Les pregunto, ¿la resurrección de Lázaro es igual que la resurrección de Jesús? ¿Cuál No, es la diferencia? Lázaro vuelve a morir, Es decir, que Lázaro propiamente, ¿qué es lo que le revivió, ocurre? pues revive. Exacto, una reanimación del cadáver, una continuación de su existencia presente. ¿La resurrección de Cristo es esto? No, ¿Cuál serían características de la diferencia de la resurrección de Cristo? Cristo lleva la vida eterna. Es decir, que su cuerpo, si bien su mismo cuerpo es el que resucita porque vemos que el sepulcro está vacío, ese cuerpo también reconocemos que tiene unas propiedades diversas. ¿Y en El qué de lo vemos? Jesús, Sí, ¿en qué lo vemos? Reflejado en la, en el reflejo que tiene él cuando resucita, ¿Vale? Pero ¿qué más? En los cuando sube al escritos, cielo, no, vale, que sube al cielo es una sube al corporal. cielo. Sube al cielo, ¿qué Ujú. más? que traspasa paredes Que y traspasa paredes, ¿no? Las puertas están cerradas y traspasa, pero a la vez tiene características propias de este cuerpo, porque ¿qué otras cosas, cuáles son las características propias de este cuerpo? Tiene hoyos, ¿qué más? ya. Come. Come, Tiene su Come, cuerpo, come. come, habla, Come. mira, toca. Cuando nosotros Entonces, lo hacemos, vamos a comer, entonces. y yo espero, ¿eh? Yo espero. Yo no sé tú, pero yo espero Hay un con ansias y banquete, comer. estamos que haya invitados al grandes banquete. banquetes. Más vale, es un banquete, o sea, más vale. Yo espero que haya comida y de las mejor que existe en el planeta. Pues a eso nos han invitado al gran banquete, ¿no? Así es.
Entonces, importante, este despertar a la vida eterna habla de una resurrección individual, es decir, no es una cosa como grupal, ni una energía en donde ya todos como que nos fusionamos y no, no, no. O sea, habla de que tú vas a mantener tu individualidad, yo te voy a reconocer, tú vas a reconocer a tus seres queridos, ¿no? Va a haber un reencuentro, o sea, tú vas a ser tú mismo, mejor, no mejor, tú realmente, ¿no? En tu plenitud, aquello sin tus tics, sin tus pecados, sin las faltas de libertad que a veces tenemos, ¿no? Nosotros en nuestro pleno esplendor, pero nosotros, reconocibles, o sea, con nuestros ojos, nuestra mirada, nuestros abrazos y nuestra presencia. ¿Quiénes son estos resucitados? Y bueno, aquí hay diferencias de interpretación. Hay algunos que dicen es la resurrección general de todos los hombres, buenos y pecadores, ¿sí? Recurriendo al texto que dice todos, bueno, muchos despertarán, es verdad que aquí no dice todos, eh, pero en el sentido de que despertarán y luego unos para la vida, otros para la para la condenación. Es decir, hay unos justos y hay unos pecadores. Pero otros dicen que muchos solo serían los judíos o parte de los judíos. Es decir, los eminentes, los de la categoría superior, ¿no? Los que tienen como una fe superior. Nosotros creemos que todos vamos a resucitar, unos para la vida y otros para la muerte, ¿sí? Para la condenación. Y esto, el contexto histórico de este pasaje, hace resaltar la fidelidad de Dios a las promesas de darnos vida a quienes obedecen a su voluntad. Dime, vos. No entendí eso que acabas de decir. Sí, ¿Que los que se fueron al infierno van a resucitar también? ellos van a recibir cuerpo, pero no confundamos la resurrección de la carne con un cambio de sentencia. Es decir, ellos ahora van a tener cuerpo en el infierno y por eso dice que entonces ahora el sufrimiento va a ser aún mayor. ¿Sí? Pero la resurrección de la carne será para todos. Todos resucitaremos. Pero es que tenemos muy vinculada la resurrección de la carne a la salvación. ¿Sí? Por eso quizás te confunde. Sí, Pero no significa que se van a salvar. Significa que su cuerpo va a resucitar. ¿Sí? muy difícil de entender, pero bueno. Claro, porque imagínate, Sea, a ellos les conviene. lo que para los justos es un premio, es decir, un premio, un saborear aún más los gozos, porque ahora lo vas a poder saborear corporalmente. Hay todo un estudio de la escatología que es, bueno, ¿y qué suma el cuerpo? Cuando resucitamos, ¿qué suma el cuerpo si ya yo estoy en el cielo? O sea, a Juan Pablo II, ¿qué le va a sumar? ¿No? Dice Santo Tomás de Aquino, hace la pregunta, ¿nosotros conocemos solo con el raciocinio y la reflexión o conocemos a través de los sentidos? Y si el conocimiento por los sentidos agrega algún tipo de conocimiento. Es decir, San Buenaventura dice que los sentidos no suman nada al conocimiento. Santo Tomás dice que sí. Y yo les pregunto con su experiencia, yo te puedo explicar qué es un caramelo. Te puedo decir, mira, un caramelo es algo que sabe dulce y entonces se derrite en tu boca cuando lo chupas y tal. Buenísimo, tú lo conoces, pero ¿quién conoce más el caramelo? ¿Quién lo ha probado? ¿Lo ha gustado con sus papilas? ¿O quien ha entendido cuál es la mezcla química? Entonces Santo Tomás, bajo experiencia, dice, con los sentidos se suma un conocimiento. O sea, los sentidos te dan un conocimiento extra. Y por eso alude a que no es lo mismo la condición del justo ahora, es decir, todos los santos que ya están en el cielo, a cuando resuciten en carne. Así como cuando resuciten en carne, los que están en el cielo van a gozar y saborear,
así los que resuciten en carne y estén en otras condiciones, y también lo van a saborear aún más, ¿sí? Pero de nuevo, tenemos que salir de nuevo de la mentalidad de, claro, Dios los quiere castigar más. No les, no le es suficiente y ahora quiere castigarlos más. No, no es esa categoría de quererlos, sino que todos estamos destinados a la resurrección y todos estamos Y a la izquierda. llamados a esa unión, porque es que en el fondo si no, no somos. Nosotros no somos nuestra alma, si el cuerpo no somos. Y Dios no quiere privar a nadie del ser. Aunque tú hayas tomado libremente tu decisión de irte a otro lugar, no te va a privar de tu ser. Entonces te otorga la resurrección en cuanto que te otorga tu capacidad de ser en plenitud. Ahí obviamente en no plenitud, ¿no? Em, pero esto es lo que nosotros creemos, que va a haber la resurrección de la carne. Pero bueno, como es escatología, yo creo que esto es teoría, ¿eh? No es dogma de fe, esto de la resurrección de la carne de todos, ¿sí? A mí me hace sentido, pero creo que no es, no te tienes que adherir, sino creo que es, Tampoco nos tenemos que adherir a pensar que hay alguien en el infierno o eso, no, eso. Ok, no, tampoco. Eso tampoco. Sí a que existe el infierno, sí, pero no a que no te tienes que adherir como dogma de fe a que, bueno, hay alguien en el sentido, está el demonio, eso sí, 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 no, no. pero un ser humano, o sea, hay ángeles caídos en el infierno, sí, eso sí es dogma. Vamos, dogma, eso está clarísimo. Eh, pero que tú tengas que adherirte a sí, no, si hay gente en el infierno, es que ni la iglesia lo hace. Y por otro lado, también, si no hay tiempo en el cielo, Mm. quizás las personas que ya se murieron ya están viviendo eso, porque en realidad si no hay tiempo, quizás ya estamos todos, o no. No, pero ahí sí, o sea, no hay tiempo, pero ahí está el misterio en donde la Santísima Trinidad, en su economía, es decir, en su manifestación, se involucra con el tiempo. Y de hecho, ahora en la Trinidad, y ayer lo celebrábamos, Sí. hay carne humana. Y en cierta, si hay carne, hay espacio, hay Mm. tiempo. Entonces, bueno, las categorías siempre son difíciles en este campo, pero hay que sostener que hay carne en la Trinidad. Hay carne humana. Y esto lo cambia todo. Por eso la fiesta de ayer, que muchas veces pasa por debajo de que ni nos recordamos, ¿no? Es una fiesta importantísima para nuestra fe, importantísima. Eh, como dice San Agustín, ¿no? Ya una parte de ti está en el cielo. Claro. Y esto es súper fuerte. ¿No? Esto lo cambia todo. Esto cambia o sea, si la encarnación lo cambia todo, ayer lo termina de volcar todo, ¿sabes? Porque Dios se hizo hombre y ahora el hombre entra en Dios. ¿Sabes? Como que... eh, sí, esto es de los misterios más difíciles de entender, pero bueno. Nena, perdón. Pero es como si fuera ahorita con esto último que dices, Dios es espíritu, pero Ujú, Jesús es carne. ujú, Entonces Jesús subió en cuerpo y eso es lo que nos hace pensar a nosotros que cuando resucitemos, ujú, resucitamos en cuerpo. ujú. Ahora mi Exactamente. pregunta, ¿en el purgatorio están los que están salvos, pero que Ujú. les falta purificarse para llegar a la gracia de la resurrección? Sí, En el purgatorio no están los condenados. no, ¿Dónde están los condenados? en el infierno. ¿Ya están en el infierno? Sí. Mm, ok, Y si porque hay alguien en el purgatorio, esa persona no va a ir al infierno. lo que dice, por ejemplo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, Ujú. son los que están en el purgatorio. No, quizás, probablemente los que están en el cielo. Son los que ya están, los que resuciten en Cristo, ya están. A ver, también hay todo un tema esto es también tradición de toda la vida, de que hay diferentes grados de gracia en el cielo. ¿Sí?
Pues es Y como esto, los premios sí, de o lo que sea, habla el premio los es que difícil, pero recibirán exacto, los coronas méritos. y Claro, los méritos en base a tu vida, o sea, tu vida no es indiferente. Ahora, esta Santa Teresita lo explica bien y hace la imagen, creo que ella hace la imagen, que es que cada uno tiene como un vaso, ¿no? Y es como tu capacidad. Y hay gente que tiene un barril y hay gente que tiene un vasito de tequila. Y lo importante es que tu vasito va a estar lleno. O sea, tú te vas a experimentar lleno, pleno. Es verdad que es diferente el vasito de tequila al barril de cerveza, ¿verdad? O sea, hay más capacidad. Entonces, por eso muchos santos hablan de hazte capacidad y yo me haré torrente, ¿no? Hazte capacidad. Por eso, de lo que se trata esta tierra es hacernos capacidad, ¿no? Abrirnos para recibir la gracia de Dios, abrirnos cada vez más, quitar todo obstáculo para la gracia de Dios. No se ujú, trata tanto de nosotros hacer, sino de dejar a Dios hacer en nosotros. Bueno, este sí. tema es bien álgido, ¿no? ¿Cómo? Que este tema es bien álgido porque nos da para muchas suposiciones, pero también hay partes en tanto en Isaías que lo veíamos como en el Nuevo Testamento, la misma resurrección de ayer. Es que si no aprendemos a que nos mueva el corazón con esos momentos tan especiales como el de ayer, Ujú, es que Jesús ya subió, pero lo vieron subir. ujú, ujú. Los apóstoles y los que estaban ahí lo vieron en cuerpo y alma que subió. Y dice el Evangelio, que esto es lo fuerte, yo siempre que lo leo digo, no pues. Dice, se postraron en tierra y algunos dudaron. ¡Qué horror! Todavía. No puede ¡Ay, ser. Pero, a ver, santo! me agarro yo la cabeza, pero porque a mí me pasa lo mismo. Y digo, no puede ser porque soy así. O sea, ¿cómo no puede ser? No, pero somos humanos, porque si vas a dudar. A mí me parece que Sí, está sí, bueno pero que que, o sea, diga, somos humanos, pero somos tercos, estos, somos tercos. Porque ¡Ay, dices, sí! la gran cantidad de manifestaciones que ellos han tenido y que nosotros hemos tenido, ni se diga. O sea, ellos no, o sea, perdón, nosotros tenemos la Eucaristía, o sea, tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos los santos, tenemos milagros, tenemos mártires, tenemos, bueno, tenemos todo lo que queramos. Pero nada, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Por eso necesitamos rezar mucho. Bueno, entonces seguimos, pues si no, no vamos a acabar. Algunos, como les dije, bueno, entonces hay diferentes posiciones sobre de quienes reciben la resurrección y quienes no y tal. Em, Luego, está otro pasaje importante que es Daniel 7 que habla, que ya lo expliqué un poquito la otra vez, así que lo voy a explicar rápidamente, que es cuando habla de estas cuatro bestias, del Hijo del Hombre y de los santos del Altísimo. Entonces, ¿qué es Daniel 7? Daniel 7 es uno de los textos más comentados de la Biblia. Y el capítulo posee, como ya dije antes, la otra vez que hablábamos un poco de él, eh, tiene todos los elementos del género apocalíptico. Ya, Está la escatología, ya es me voy a decir, lavar, habla de vale. los últimos tiempos. Ah, vale. Está la pseudonimia, está la simbología, está la victoria sobre el mal, está la instauración del reino después de el final de los reinos humanos. Entonces está todo lo propio del género literario apocalíptico. Las bestias se nos dice que provienen de un mar, salen de un mar eh, y nos dice que son cuatro. Este número cuatro es muy importante. Luego, cuando veamos los evangelios algún día, cuando lleguemos, nos vamos a dar cuenta que este cuatro es símbolo de universalidad. Indica los cuatro puntos cardinales, indica los cuatro vientos, indica las potencias terrenas. Las potencias terrenas de los reinos terrenos al sur, que estaba Babilonia, al norte que estaba Media, al este, que estaba Persia, y al oeste, que estaba Grecia, ¿no? Las cuatro potencias más importantes que rodeaban en ese momento a, a Israel. La primera bestia se nos habla que era como un león y tenía alas de águila. El león es símbolo de Nabucodonosor. ¿Sí? Esto lo testimonia la iconografía babilónica. Se nos dice
que las alas fueron arrancadas de este animal y que este animal se levantó sobre sus pies como un hombre y que le dieron un corazón humano. Esto, ¿qué significa? Probablemente tiene un sentido positivo, es decir, la humanización como consecuencia de la pérdida de la bestialidad. Recuérdense que en el libro de Daniel, Nabucodonosor se convierte. Entonces deja de ser una bestia para convertirse en un humano. Así se representa la conversión. La segunda bestia se nos dice que es semejante a un oso. Dice que estaba erguida y tenía tres costillas en la boca, entre los dientes. Y se le dice, levántate y come carne en abundancia. Este oso es símbolo de los medos, un pueblo caracterizado por su voracidad y su opresión terrorífica. ¿Sí? Estos tres, estas tres costillas parecen significar la victoria que obtuvo sobre los tres reyes babilónicos, ¿sí? El imperio de los Medos. Luego se nos dice que la tercera bestia era semejante a un leopardo, y el leopardo es símbolo del reino persa. Se nos dice que tenía cuatro alas, que tenía cuatro cabezas, y esto define la inmensidad del imperio, que estaba así como extendido hacia los cuatro puntos cardinales, ¿no? Porque llegó a ser un imperio muy importante. Y luego la cuarta bestia, que se nos dice que era terrible, que era espantosa, que era fuerte, parece representar con gran seguridad al imperio griego de Alejandro Magno. Recuérdense que a esta bestia le salen 10 cuernos y hay un pequeño cuerno que se cree que este que tenía ojos y que decía insolencias y tal, se cree que este era Antíoco IV, este que colocó la abominación de la desolación, es decir, este templo pagano dentro del templo judío. Y se le representa de esa forma por su crueldad y su poder terrorífico. Estos otros 10 cuernos no sabemos bien eh, a, a- a quién se refiere, ¿no? Pero ese único cuerno parece ser como una anticipación del anticristo. Esto del anticristo muy también utilizado en películas y demás, tiene fundamentación escriturística. Dice San Pablo que antes de los tiempos finales aparecerá uno que sea el anticristo y que va a ser muy confuso porque todo el mundo va a creer que él es el Salvador, ¿no? Por eso se le llama anticristo. No porque va a ser todo lo contrario a Cristo, que sí, es todo lo contrario a Cristo, pero también porque va a ser una confusión de creer que Él es el que nos va a venir a salvar. Puede ser una potencia, lo que sea, ¿no? Que ha habido anticristos en el sentido que pareciera que ha habido anticristos, pero parece que eh, Pablo lo dice muy claramente que vendrá justo antes de los últimos tiempos una especie de anticristo, ¿no? Y este pequeño cuerno, este Antíoco cuarto, parece ser como una anticipación, ¿sí? Bien, y en este momento aparece un anciano, dice un anciano en días, aparece una nueva figura. Este anciano en días connota como una eternidad, un hombre de muchísimos años. Y Dios aparece como juez, al cual se le abren los libros, es decir, que para él no hay nada escondido, él lo conoce todo. Estos libros es donde están escritos todos los asuntos humanos. Y entonces se nos muestra cómo el Señor es Señor de la creación, pero a la vez que le da importancia y valor a lo que sucede en el mundo. A él le importa lo que sucede en el mundo. No es un Dios que, bueno, como es todopoderoso, a él no le importan nuestros asuntos, le importan, los considera.
Esto del blanco como la nieve, del vestido y el color de los cabellos, habla de la trascendencia, de la majestuosidad, del esplendor, ¿no? El fuego llameante nos hace en relación a las teofanías, que siempre aparece con fuego, ¿no? Por eso el fuego también tiene en la historia de la humanidad este carácter mítico, ¿no? Este carácter y místico, ¿no? Como el fuego tiene, siempre está presente en los ritos litúrgicos de, de las diversas fes, porque es un elemento misterioso, ¿no? Y siempre ha estado presente en las teofanías, que está asociado a estas ruedas en donde aparece, ¿no? A las ruedas y al trono de Dios, donde aparece, donde está sentado el Señor. Y aparece también la corte celestial, compuesta por ángeles, que están como militares de Dios, que también adoran y participan de algún modo en el juicio. Y este juicio se basa en las acciones de los hombres, que están registradas en los libros, las buenas y las malas acciones. Y la condena va a variar. Por un lado, se condena a la bestia terrible, a la de los 10 eh, a lo de los 10 cuernos, por su arrogancia y perversidad. Ella es la que recibe la peor sentencia. Es descuartizada y arrojada a las llamas del fuego. En cambio, las otras tres bestias, símbolos de Persia, de Media y de Babilonia, reciben una sanción menor. No se sabe bien si es una dilación de la condenación, es decir, va a ser más adelante, o que quizás consiste en la esperanza de que estos tres reinos vuelvan a adquirir independencia, pero sin tener que dominar a otras naciones, como que lleguen a ser una nación por ellos mismos sin tener que conquistar a otras. Pero también quizá radica en que se han de poner al servicio del pueblo de los santos. Lo cierto es la verdad es una, que es que se acaba, todo este relato anuncia el final de la opresión de los reinos humanos y, perdón, sí, y además indica el inicio del reino del Hijo del Hombre. Y aquí viene la gran controversia. ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y unos dirán, pero Mari, o sea, el Hijo del Hombre es Jesús. Y por un lado sí, parece que puede tratarse de un personaje individual, pero si nos fijamos en el texto, vamos a fijarnos en el texto literalmente, capítulo 7 dice, por un lado, ¿no? Dice, en el versículo 14 hablan de este Hijo de Hombre, 7 versículo 14 a él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Bueno, parece que se trata de un individuo, eso ya es fácil de resolver, es Jesús, ¿no? Ya está, Jesús cuando llegue al cielo y nos presente a todos su reino al Padre y se consuma la creación y ya está. Pero más adelante dice, versículo 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por los siglos de los siglos. ¿Quién va a recibir el reino? ¿El Hijo del Hombre o los santos del Altísimo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y aquí lo resolvemos con el Cristo total, ¿no? Es Cristo, cabeza y nosotros, su cuerpo. Nosotros también recibiremos el reino y también lo poseeremos por los siglos de los siglos, dado que estamos en él. Y más adelante, si se fijan, dice en el versículo 22, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo, se cumplió el tiempo y los santos tomaron posesión del reino, ¿no?
Entonces, claramente se trata de una figura individual, un personaje individual, pero también de una figura colectiva, ¿sí? Pero, perdón, Mari, ¿y a quién se refiere? ¿Ese es el anciano de Días del que habla Apocalipsis? El anciano de Días, por eso está el tema, ¿no? El anciano de Días es Jesús, es Dios Padre, ¿quién es? ¿No? Porque Porque entonces Jesús si el da una anciano de vez Días es Jesús y el Hijo del Hombre es Jesús, tenemos un problema, ¿no? porque Jesús cuando resucitó ya es cuerpo glorioso y ya no va a volver anciano. Luego anciano puede ser Bueno, Moisés, ¿no? recuérdate que la palabra anciano en este contexto significa un personaje eterno, ¿no? O sea, también no es una persona viejita, sino lo que quiere es como una figura para hablar de un personaje con... Ah, de una eternidad. Exacto. Hace más referencia a eternidad que a vejez. Ah, ok, Sí. ok. Bien, entonces, por un lado, entonces tenemos a unas bestias salidas del caos. ¿De qué caos? El agua del mar. Recuerden que el mar para ellos era el caos. Y luego sigue una figura celeste evocadora de orden, seguridad. Por otro lado, al dominio tiránico de estas bestias que regían a través de la destrucción, se pasa un reino que traerá paz a una relación libre y liberadora entre los pueblos. Por otro lado, a unos reinos llegados a su fin por una sentencia divina, sigue el reino de una figura celeste. Entonces se pone en contraparte dos tipos de reino. Y nos podemos recordar a Jesús en su juicio, que él dice, mi reino no es de este mundo. Y luego, si se fijan, hay una parte que dice que hace alusión a las nubes del cielo. Esto hace alusión clarísima a una ascensión, a una entronización. Es diferente descender que subir, venir sobre las nubes, ¿no? Decía, viene sobre las nubes. Em, entonces, de alguna manera, este pasaje nos hace alusión a la fiesta que justo celebramos ayer. Bueno, si me permiten unos minutitos extras y terminamos el libro. La teología, que vamos a hacer una síntesis. Este es un libro muy complicado, es un libro que toca muchos temas, muchos palos, entonces es difícil decir, bueno, cómo podemos reconducirlo a la unidad, ¿no? ¿Cómo hacemos una síntesis teológica? ¿De qué se trata, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a profundizarlo en un par de puntos, ¿no? En el tema de los nombres de Dios, en el tema del Hijo del Hombre, en el tema de la resurrección corporal y el tema de la fe, ¿sí? Son como cuatro temas importantes. Y por último terminaremos con el tema de la presencia de Daniel en el Nuevo Testamento, ¿sí? Qué tan citado, qué tan presente es este libro en el Nuevo Testamento? Entonces, por un lado, está el tema de los nombres de Dios que recibe durante todo este libro, ¿no? Y depende del interlocutor, ¿sí? Por un lado, el texto sagrado utiliza la palabra Yahvé o también Adonai, es decir, Señor, em, y va unido este término a el pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel que espera ser liberado de Dios, por Dios, perdón, porque Dios es fiel, ¿sí? Porque Dios es el Señor, es fiel, pero que esta fidelidad de Dios a sus promesas está unida a la oración que confiesa las culpas, ¿sí? Si se fijan todo el tiempo, Daniel, sus amigos, constantemente están confesando su propia culpa, ¿no? Reconociéndose necesitados del Dios Salvador. Por otro lado, los paganos llaman a Dios el Dios del cielo, ¿no? Referido a que es un Dios que se revela, es un Dios misterioso, ¿no? Es el Dios de los dioses. Fíjense cuando habla Nabucodonosor y dice, el Dios de los dioses.
¿no? Porque se da cuenta que este dios como que tenía más poder que sus dioses babilónicos, ¿no? Entonces ellos todavía no están en el punto del monoteísmo, los paganos no están en el monoteísmo, pero están como comenzando la monolatría, es decir, hay muchos dioses, pero parece que este dios tiene un poder singular, ¿no? Entonces, estos diferentes títulos que recibe Dios está en función de la relación que tiene con los diferentes interlocutores, sean los creyentes, es decir, el pueblo de Dios, sean los paganos. Y en el fondo, los que nos representan es que hay un solo Dios que tiene el dominio sobre el mundo entero. ¿Sí? El tema reino y rey del cielo es constante en el libro de Daniel. Se nos habla como, hay como, se crea como una atmósfera de realeza divina que está extendida sobre todo el cosmos. Es decir, Dios es el rey de todo. En el fondo, esta concepción de Dios como el rey de reyes es una invitación a los reyes de la tierra, es decir, a los líderes de este mundo, a convertirse en colaboradores de Dios. Dios quiere gobernar a través de los reyes. Es decir, buenísimo que hayan reyes, buenísimo que hayan gobernadores, buenísimo que hayan líderes, siempre y cuando ellos se sepan instrumentos y reconozcan la superioridad divina. En caso contrario, y es lo que nos muestra Daniel, ¿qué es lo que va a pasar? Incurren en el juicio, a menos que se conviertan, como lo hizo Nabucodonosor. Si son impenitentes y no reconocen que el verdadero reino es de Dios, son privados del reino, pierden el reino. Como lo de está pesado, medido, el dedo que le escribe y le dice se acabó, ya te quedaste sin reino, ¿no? Em, bueno, eso por un lado, ya no voy a detenerme mucho más aquí. Em, Entonces sabemos que el reino que se nos presenta es un reino de libertad, un reino de justicia, un reino en donde la distancia entre Dios y el hombre se acorta muchísimo. Y obviamente el reino, entrevistado por Daniel, es una puerta que se abre a un tema central en la predicación de Jesús. Convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿No? Es el tema de Jesús, es la predicación del reino, ¿no? Y no lo digo porque yo soy del reino en Cristo, es un tema así y ya está. Em, el reino que anuncia Daniel lo realiza de forma plena Jesucristo a través de las bienaventuranzas, ¿no? Se confirma, perdón, el reino se confirma como bienaventuranza, como justicia, como poder, como gloria, como redención. ¿Sí? Es un reino eh, que es el plan del Padre, que es mediado por el Hijo. Es un reino que cura enfermedades, ¿no? Tiene como signo el perdón de los pecados y es experimentado en el Espíritu como justicia, paz, alegría. Y la, eh, y la Iglesia como signo de fraternidad y solidaridad, ¿no? Por otro lado, otro tema que veíamos, y ya lo hemos visto, que es el tema del Hijo del Hombre. Este término ya nace con Ezequiel, ya aparece en Ezequiel que la utiliza 93 veces, pero Ezequiel la utiliza para referirse a sí mismo como un hombre débil y distante de Dios. En el fondo, lo utiliza para calificarse como un ser mortal, como un ser finito, como un ser pecador, aunque siempre objeto de las atenciones divinas. O sea, era como una mezcla de me reconozco hombre, por eso digo que soy hijo de hombre, porque soy como un hombre más, pero siempre objeto de las atenciones divinas.
Y en cambio en Daniel no solo indica el hombre como la naturaleza humana, sino sobre todo indica a los destinatarios del reino. Entonces, como en este sentido, Daniel confiere al título Hijo de Hombre la base para la utilización que va a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. Con este título es el que Jesús se autoproclama, es el título que más utiliza para llamarse a sí mismo. Él con este nombre afirma su mesianismo y su trascendencia y evitaba cualquier interpretación política de su misión. Y otro tema teológico muy importante es la resurrección corporal. ¿Sí? Ya esto no me voy a meter mucho porque ya lo expliqué, pero es todo este tema que por primera vez explícitamente se habla de la resurrección corporal de las personas individuales. En el fondo es este tema de, como lo dice Job, desde mi carne veré a Dios. Yo lo veré por mí mismo. Mis ojos lo contemplarán y no otro. Esto lo dice Job, capítulo 19, versículo 25. Entonces, en el fondo, se habla de esta resurrección corporal y que va a poder esta misma carne gozar de la presencia de Dios, ¿no? Y participar de la realeza divina, de la experiencia de la gracia, de la misericordia. Y ya sabemos que el Nuevo Testamento extiende más explícitamente a todos los hombres la resurrección, ¿no? Este tema, Agus, si es para la vida o para la muerte, esta resurrección, también lo podemos ver citado un poco mejor en el Evangelio, y de aquí yo creo que se entiende claramente porque en el juicio final se habla, ¿no? Que van a estar llamados todos, y unos a la derecha, otros a la izquierda, ¿no? En Mateo 25, y en Juan 5 28 hace referencia a este tema de la resurrección para la vida o para la muerte, ¿no? Y sin duda, el fundamento principal para nuestra creencia en la resurrección para la vida es Cristo mismo, ¿sí? Cristo como primicia, Cristo como el primogénito de entre los muertos, como el primero que resucita para abrir las puertas a todos, ¿no? Y el último tema que me parece muy actual para nuestra vida es la fe como fundamento de la vida cotidiana. En Daniel vemos algo muy, muy hermoso, que es que Dios, además de estar presente en los grandes acontecimientos de la historia, también está presente en lo cotidiano, ¿no? Y Él se deja descubrir por las personas que le invocan y le obedecen. Y esto lo vemos constantemente en el libro, ¿no? Hay una presencia activa de Dios. Daniel, por ejemplo, y sus amigos, ¿se acuerdan que rechazan el alimento prohibido? Y Dios, dice el libro, les concede ciencia e inteligencia. Nabucodonosor ordena echar a los chicos al horno y Dios manda a sus ángeles a liberarlos. Baltasar está dando un banquete y ahí se aparece Dios. No se le aparece cuando él está rezando, se le aparece en el banquete, ahí, ¿no? Dios le anuncia ahí que tiene contados sus días. Darío manda a echar a Daniel en la fosa de los leones y ahí Dios se le hace presente. Y es verdad que a veces en tiempos de persecución, de dificultad, parece que Dios se esconde, parece que el fuego ya está comiéndonos y que Dios permanece en silencio. Pero de hecho su acción no es menos eficaz, es más eficaz todavía, ¿no? Entonces Dios que está ahí presente en todas las acciones de los hombres. La oración de Daniel y de sus compañeros surgía de la fe en un Dios único,
el sueño de Nabucodonosor, donde Dios se le manifiesta, esa decisión de ellos de permanecer fieles en todo momento, esa postración y alabanza que ellos hacen durante el día varias veces, la confesión del pecado personal, ¿no? Todo el libro está lleno de ejemplos de cómo vivir la fe, todo el libro. Y todas las peticiones y todo lo que hacen ellos encuentra su fundamento en la misericordia divina y en sus promesas. Y cómo ellos entienden la vida como un ofrecimiento a Dios. Por eso este libro aparece muchísimo en nuestra liturgia de las horas, en nuestra oración. Sin duda, también este libro nos presenta una moral exigente. ¿Por qué? Porque esta moral procede de la certeza de que Dios está presente en lo grande y en lo pequeño. Incluso cuando las fuerzas de mal operan, estamos llamados a confiar, porque sabemos que Dios va a prevalecer. Y esta moral se concreta en una escucha de la palabra de Dios, en una adhesión a su ley manifestada en la Escritura, en una resistencia a los poderes del mal, en una atención al pobre, en un temor y una confianza en Dios, ¿no? Entonces tenemos mucho que aprenderle al sabio y prudente Daniel. Entonces el libro de Daniel sin duda nos enseña que el problema decisivo de la vida es este encuentro con Dios, esta confianza eh, y abandono en Dios, que es Señor de la historia. Y por último, ya perdón, ya terminé, ya con esto que hablamos, es la presencia del libro de Daniel en el Nuevo Testamento. Está entre los 3 libros más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Los otros 2 son Salmos e Isaías. Daniel es el tercer libro más citado. Aparece muchísimo en Apocalipsis y por eso, pero también siempre que Jesús habla de los últimos días, hace alusión a estos escritos de Daniel. Sin duda, donde más aparece es en el Apocalipsis. Y por eso creemos que el libro de Daniel es la fuente primaria para el libro del Apocalipsis. Incluso el Apocalipsis es difícil de entender sin la perspectiva de Daniel. Y es curioso que los libros proféticos, recuérdense que aunque los vimos antes que los libros sapienciales, en el orden bíblico están hasta el final. Los libros proféticos son los que cierran el Antiguo Testamento y nos abren al Nuevo Testamento. Y el libro de Daniel fue el último profeta que vimos, nos abre al Nuevo Testamento, aunque históricamente no, o sea, no está colocado de último en los profetas en el canon, lo vimos de último porque nos abre a esta perspectiva del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se cierra justamente con el Apocalipsis, ¿no? Esta dimensión apocalíptica de la escatología. Sabemos que el Apocalipsis es desde una óptica cristiana que tiene como centro la muerte y resurrección de Jesús y de alguna manera ponen a la muerte y la resurrección de Jesús como el clímax del cumplimiento, ¿no? Y es el triunfo definitivo sobre la muerte y el pecado, sobre la división, sobre todo aquello que nos separa. Y como todo hombre es llamado a participar de esta victoria. A la vez, solo el Evangelio nos va a ayudar a comprender profundamente el libro de Daniel, porque Cristo resucitado es el que está sentado a la derecha del Padre y se presenta como Hijo del Hombre al que ha sido dado poder, al que ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Vale? Bueno, con esto acabamos oficialmente los libros proféticos. Estamos en el libro 39 del Antiguo Testamento. Nos quedan 7 libros del Antiguo Testamento
el bloque de los libros sapienciales, que 5 son propiamente sapienciales, 2 son más líricos, y entonces con estos 7 libros cerraríamos el Antiguo Testamento después de muchos años de perseverancia. Y si siguen con los ánimos, empezaríamos, Dios mediante, en algún momento, el Nuevo Testamento, que me imagino que es lo que más les interesa, ¿verdad? Pero tuvimos que echarnos unos cuantos años para llegar bueno, ni se diga los justos cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿verdad? Pero bueno, abro espacio de preguntas sobre Daniel y a modo de cierre ya del de los proféticos.